Bueno, mirad, aquí estoy viendo los arranques, las cepas de 5 de los arcos que, como digo, se han conservado milagrosamente hasta nuestros días. Esta dehesa tenía la canalización casi entera. Y esta es la que yo digo que en el año 75 le decía el aparcero, el campesino, el trabajito que le estaba costando quitarlo. Ese tramo estaba entero. Y se metía en ese cerro, se metía subterráneo, cruzaba el río Guadiamar, salía al trozo que hemos visto y después se volvía a meter debajo de tierra. Y ya llegaba subterráneo hasta Itálica, menos en lo que eran los pasos de los arroyos, que salía un arquito. Un arquito, o 2 arquitos, o 3 arquitos, dependiendo de lo profundo que fuera. Pero básicamente iba enterrado. De los 35 kilómetros, 18 va totalmente subterráneo. Y lo que era subterráneo es como lo que habéis visto ahora que nos hemos metido en el túnel. Está ahí debajo del terreno, o sea, está conservado. Lo que se ha roto ha sido lo que estaba al exterior. Y menos mal, eso que se queda. Mirad, los mechinales, los agujeros para poder hacer la obra de mantenimiento. Esto nos está diciendo que era una obra que estaba constantemente mantenida. O sea, ladrillo que se rompía, ladrillo que llegaban los de la familia Acuaria y lo arreglaban. O para subir arriba, quitar la tapa de tejas que había y meterse y limpiar el fondo. La obra, la reconocéis, el ladrillo, no Plus Station, con el alma de hormigón. Más o menos donde tengo la mano yo ahora estaría el Specus, es decir, el canal por donde iba el agua, y ahora desde donde tengo mi mano echar 2,5 metros para arriba. Sabes que esto tenía mucha más visualidad de la que estáis viendo ahora. Y abajo unos cimientos potentísimos, unos cimientos que cuando los excavan dicen, vaya tela, cómo se han pasado, ¿no? Es como echarle 3 veces más cimientos de los que necesita. Pero estamos en una zona tectónica, aquí hay terremotos, no muchos, pero cuando los hay, pegan fuerte. El terremoto de Lisboa, de 1755, por poco no tira la Giralda. Se cayeron casi todas las torres de los pueblos de las Jarafes, son neoclásicas. Hablo de las iglesias. ¿Por qué son neoclásicas? Porque precisamente el terremoto de Lisboa las tiró casi todas. O sea que aquí puede haber un gran terremoto. Y fijaos, esto está aquí, a pesar de estos terremotos. O sea que está hecho con una estructura muy sólida. Los movimientos de tierra, los lavados, imaginaos que un arroyo de repente empieza a socavar, o que hay una corriente de agua, bueno, pues con un cimiento grande nunca llega a cargárselo. Sobre todo si hay un equipo de operarios que lo arreglan de inmediato. Entonces, como veis, esto tiene una regularidad de arco. Entonces, la arqueóloga decía, allá hay... Sí, dime. ¿Neoclásica eso qué es? Neoclásico. Neoclásico es el estilo cubo, a finales del siglo XVIII, 1750 hasta 1800 aproximadamente, que era un estilo que pretendía recuperar el estilo renacentista y el estilo de los romanos, que es los tímpanos de las puertas de las iglesias triangulares, con pilares, o sea, pareciendo un poquito como los templos romanos. Eso se llama estilo neoclásico, y es de finales del siglo XVIII, la época de Carlos III, que fue cuando fue el terremoto de Lisboa. Pero hubo otro terremoto en 1300 y pico que fue tremendo. La Giralda la gente la veía bailar, de hecho estuvo a punto de caerse, y contaba el mito popular que vieron como las santas patronas, Santa Justa y Rufina, 2 ceramistas de época romana, aparecieron y sujetaron la torre y por eso no se cayó la Giralda. Pero es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, sí, fue una leyenda que apareció en el siglo XIV, en el terremoto de 1300. ¿Fue verdad? Y cuando se produjo, y cuando en la época de la Ilustración, en la época esta del neoclásico, se produjo el terremoto de Lisboa, que se habla como si solo se cargara en Lisboa, se cargó media Andalucía. El tsunami que hubo arrasó toda la costa del Golfo de Cádiz. Lo que pasa es que no había apenas pueblos, porque como había muchos ataques de piratas berberiscos, o sea, a la gente le daba miedo vivir en la costa, pues realmente no se cargó muchos pueblos. ¿Conocéis la playa del Palmar, que tiene una torre en Cádiz? Sí. Bueno, pues eso es un pueblo arrasado por el tsunami. Lo único que no se cargó el tsunami fue la torre. La torre nueva famosa esa. Bueno, lo que os digo, que los romanos hacían las cosas a conciencia. Y que esto que veis aquí es lo que le daba la vida a Itálica. O sea, esto es lo que permitía que los italicenses vivieran en condiciones higiénicas y saludables y bebiendo un agua de buena calidad, porque es un agua de magnífica calidad, la que sale de Tejada tanto como la que sale de las fuentes de Guadiamar. Entonces cuesta trabajo pensar en esas personas bebiéndose ese agua, pero no hay Itálica, la Itálica gloriosa no existe sin esto. Por eso lo llamamos Itálica fuera de Itálica, y es importante que cuando penséis Itálica no penséis como si fuera una cosa metida en unas murallas ahí aislada y cerrada. Era una ciudad que estaba plenamente ligada a su territorio.
y a los recursos del territorio, y a lo que el territorio les podía dar. Toda la campiña llena de trigo, fijaos si tenían alimento para vivir. El río ahí al lado, con el puerto, todas las puertas verdes, el agua, la que hiciera falta con los acueductos, todo lo largo que hagan falta. Es decir, la ciudad de Itálica dio lugar a una gestión de todo el territorio que estaba relacionado con esa ciudad precisamente. Además, esto se tuvo que hacer antes de hacer la ciudad, ¿no? No. Itálica se funda en el 206. Sí, ¿y esto no se hizo antes? Debajo del pueblo, aproximadamente debajo del pueblo, pero además en la zona donde está el ayuntamiento, más o menos. Por ahí. Y ahora, ¿qué agua bebían? Pues bebían la de los pozos, con lo cual tenían disentería cada 2 por 3, porque además agua salobre, sabéis que ahí es un pozo y el agua es salobre porque el río tiene marea allí, tiene 1 metro de nivel de marea, a diario, a la altura de Santiponce. Y bebían el agua que le venía por los 2 pequeños acueductos que venían de Valencina. Pero claro, ese agua de pronto cuando creció la ciudad vieron que no era suficiente. Que entonces ya en el siglo I, Trajano manda hacer el acueducto del siglo I, es decir, coger las fuentes del Guadiamar, que nos vamos a acercar ahora, es el último punto que vamos a ver, y cuando Adriano manda hacer la nueva ciudad, es decir, esa gran ciudad residencial, pues tiene que mandar a hacer otras cosas. A eso es lo que yo me refiero, mandaría hacer primero el acueducto y después la nueva ciudad, ¿no? Yo creo que es simultáneo. Sí, se hicieron las dos simultáneo. cosas a la vez. Hay que tener en cuenta que la Nova URSS, o lo que se suele llamar Nova URSS, aunque no es muy correcto arqueológicamente hablando, pero la ciudad nueva de Itálica, que es lo que nosotros vemos como Itálica Sí. ahora, la ruina, eso es una operación urbanística parecida a la de hoy en día. O sea, eso lo mandó a hacer Adriano como una gran obra para decir que él era espléndido con el pueblo de origen de su familia. Y le manda a hacer además un acueducto de lujo. Entonces, al ser una gran, o sea que no creció orgánicamente o vegetativamente, no fue que salió una casa y luego otra, no, eso fue una operación urbanística en la que se trazaron las calles, se la dotó de servicios y luego se construyeron las casas. Todo esto simultáneamente, igual que cuando Isaac. Claro, por eso en los pensamientos de Adriano diría, antes de hacer la ciudad voy a proveerla de agua, ¿no? Lo primero es urbanizar. O sea, antes de hacer las casas, lo primero es hacer las calles, pensarlas bien y tal, saber dónde van a construir y al mismo tiempo dotarla de carreteras, de servicios de agua, de todos los servicios que necesita una ciudad, de abastecimiento. Ten en cuenta que eso supondría también un crecimiento de población importante. Pero eso ya es a principios del siglo II, en el año 110, 107, por ahí es cuando se produce esto. Es el esplendor de Itálica. ¿Qué nos está diciendo un ladrillo tan rafaíto, un acueducto de 35 kilómetros, otro de 18 kilómetros? Nos está diciendo que estaban viviendo una época bollante, o sea, una época de esplendor económico. Cuando el esplendor económico se viene abajo es cuando cuesta trabajo mantener esto y cuando cuesta trabajo construir nuevas cosas. Ya vinieron la hipoteca basura y eso. Seguro que existía algo parecido. La sociedad romana se parecía mucho a la nuestra, una sociedad liberal en lo económico. El Estado lo que controlaba era el ejército y este tipo de servicios y existían especuladores y existía lo mismo que ahora, lo mismo que ahora. Pero Itálica es curioso que es una gran operación urbanística, pero además parecida a las de hoy en día, cuando hacen una nueva barriada. ¿Qué es lo que hacen primero? Pues antes de los pisos hacen las calles. Para hacer las calles tienen que meter las tuberías de agua, los cables de teléfono, los cables de la luz, los contenedores de basura, tienes que poner las farolas y luego ya te pones a hacer los edificios. Obviamente nadie puede vivir si no le llega el agua. Entonces esto sería simultáneo, incluso un poquito. O sea, en cuanto dio la orden de empezar, lo primero que empezaron era esto. Esto era una obra carísima, Imaginaos, 35 kilómetros, eso era como hacer hoy en día una línea de AVE. No mucho. Y 35 Mira, kilómetros. pregunta a él que cuánto tiempo tardaron en hacerlo. Podemos sacar una conclusión, que es que el tipo de obra es la misma en todo el tramo del siglo II. Quiere decir que tardaron pocos años. Que no se ven diferencias de materiales entre estos ladrillos y los ladrillos que están al otro lado del Guadiamar. Y la conexión. Ni en el origen de sequía tremenda. Y las fuentes del Guadiamar daban, no me acuerdo si 500. ¿Qué pasa? 500 metros cúbicos diarios de agua. Tienen una capacidad en un año seco producir una cantidad de agua impresionante. Pero eso no es nada comparado con lo que producía él. Este producto tenía una cantidad de agua tremenda. De hecho, es un valle artesiano. Es un valle que no tiene salida. Entonces, de modo natural se inunda. El valle de Luna, en Tejada. Se inunda, pero cuando los romanos lo drenaron para sacar el agua del acueducto, se secó el campo. Y al secarse era una tierra de labor de la mejor del mundo, entonces se creó un pueblo allí.
En el momento en que los romanos abandonan Itálica y el acueducto se empieza a venir abajo, se empieza a estropear por partes, lo que ocurre es que aquello lo abandonan, acaban las labores agrícolas, dejan de sacar agua y se volvió a inundar. Hasta que llegaron los árabes, vieron el agua y entonces empezaron a sacarla para cultivar y otra vez se volvió a convertir en una zona fértil. Cuando los árabes lo abandonaron, se volvió